un nuevo destino, ahora sí, partiendo a la mañana hacia Honduras. Sí, estamos en el aeropuerto Ciudad de Guatemala. Tenemos un vuelo de 1 hora y media más o menos con la aerolínea TAG, que es la local de Guatemala, pero que también vuela a Honduras. Vamos a bucear, creo que desde hoy hasta el miércoles. Eso pareciera, sí, la isla es conocida por el buceo, así que bueno, vamos camino a Honduras y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, y ahora sí, estamos en el suelo hondureño, llegamos a Roatán. Bueno, nada, de arriba se veía muy lindo, así que... Elegimos la ventanilla equivocada. Sí, no le pegamos esta vez. Así que nada, ahora vamos ya camino al hotel a acomodarnos, estamos con 6.500 bártulos. Nuestra habitación, la número 36, súper gigante. Es enorme. Incluso tenemos 2 camas por si nos peleamos. El baño es gigante también, incluso tiene para colgar todo. Vamos a la terraza, gigante también, con 2 hamacas, mesita y bueno, y las vistas, que es lo mejor de todo. Bueno, y ya estamos instalados acá en el Anthony Ski Resort. Ya me dormí una siesta. Vamos a comer algo y ya le metemos al primer buceo. Es un hotel que está orientado más que nada a buceadores, porque ellos venden paquetes además de todas las comidas incluidas. Pero bueno, llegamos ahora a medio para el mediodía y a las 2:30 está el último buceo. Entonces bueno, queremos estar listos ya para los buceos que vienen. Bueno, y vamos a hacer un poco de tour por el hotel. Como vieron, esto es una isla donde están las cabañas. Después tenemos que cruzar con el bote para donde están todos los servicios del hotel. Acá está Sol. Hola. Hay cabañas bordeando toda la costa de esta isla. Bueno, miren, acá estamos entrando a la pileta. Como verán, súper grande. Allá también tienen bar. Acá hay una pequeña playita del hotel, bueno, para tirarse ahí a tomar sol. Y ahí justo está viniendo el bote, que es el que nos cruza de esta isla a la parte de los restaurantes. Bueno, y acá entramos al restaurante. En este restaurante se toman todas las comidas: desayuno, almuerzo y cena. Esta es la mesita que venimos eligiendo siempre. Ahí queda la isla de frente. No hay nada buffet, todo es a la carta con opciones para elegir. Te traen, además del plato que elegís, un plato con frutas. Hoy tocó sandía y papaya. Bueno, y acá llegaron los platos: tostadas francesas y acá el avocado toast, que ella está fascinada con eso, con la palta. Bueno, acá también es muy buena, ¿no? ¿Le gana a la de Guatemala o son...? No, Guatemala única. Bueno, acá tenemos el barco preparado como para salir a bucear. Siempre dejan todos los tanques y uno sube con el equipo, lo arma acá en el barco. En el barco también hay agua para tomar cuando quieren con las botellas. Después acá tienen todo lo que son los lockers, donde uno guarda el equipo que alquila o que se trajo por su cuenta. Ya lo deja guardado acá con su llave para agarrarlo cada día que se va a bucear. Respecto al tema del equipo y de los buceos, el hotel tiene paquetes. O sea, vos podés sacar un paquete solo de alojamiento con las comidas, o puedes sacar un paquete de una semana con los buceos incluidos y pagarte. Lo que no está incluido en ese paquete es el equipo, porque la mayoría de la gente que bucea mucho se trae gran parte del equipo, y lo que vos necesitas lo alquilás. Ya si necesitas solo aletas, alquilás aletas y vas pagando por lo que quieras usar. Bueno, y para no quedarnos encerrados en el hotel, alquilamos una moto, un scooter por 2 días. Uy, ya está preparada, Sol. Sale $25 por día y bueno, vamos a recorrer diferentes puntos de la isla, como que los más famosos son West End y West Bay. Que además los tenemos súper cerquita acá del hotel donde estamos, y también para conocer un poco de la isla, porque si no era todo quedarse en el hotel y vamos a conocer un poco. Así que bueno, vamos a salir un poco del hotel y empezar a recorrer Roatán a ver con qué nos encontramos.
Bueno, y acá dejamos la moto, es en la zona de Infinity Bay. Creemos que ahora ya vamos a llegar a la playa. Así que sí, vamos a ver por dónde se entra, porque acá es como que es toda zona de hoteles. No sé si es como que se paga el día de hotel o la playa es pública, ahora vamos a averiguar un poquito de eso, pero en 10 minutos llegamos acá a West Bay, que es como la zona, les diría más sur, pero no sé cuál es el sur norte de la isla, pero yo creo que este es el sur. Bueno, hemos llegado a West Bay. Miren lo que es el color del agua, impresionante, lleno de palmeras también. Lo que tiene es que sobre la costa es todo hoteles, entonces como que no tenés sombra, o tenés que pagar el día del hotel, o te quedás ahí en la playa, en el medio de la nada, como hicimos nosotros. Obvio que lo ideal es que se puedan alojar por ahí unas noches acá también, pero si no, tranquilamente pueden venir y disfrutar de la playa. Y seguimos disfrutando acá de West Bay. Es hermoso. Es hermosa. La arena, hermosa la arena, el agua. Ahora se nubló un poquito. Pero... el color, todo es hermoso. Sí, quizá lo único, como para decir algo negativo, hay muchas embarcaciones y la playa es chiquita. Entonces, entre que ya los hoteles sacan un poco de espacio y la playa es cortita, no te queda mucho como para tirarte. Y la verdad que no hay mucha gente tirada y no hay sombra. La sombra la tienen todos los hoteles. Por el tema de la seguridad, también lo que vemos es que la policía medio que va de adelante para atrás. Nosotros dejamos nuestro bolso y podemos, a la vista. No sé si podemos guiarnos por eso, pero bueno, estamos cerca. Sí, no, la verdad que todo bien, valió súper la pena alquilar la moto para venir a este lugar, porque si no nos hubiésemos quedado en el hotel. Y mismo si se quedan en esta zona, yo alquilaría la moto para ir a otros lugares de la isla, porque si no uno no termina conociendo nada y es básicamente encerrarte en un hotel. Así que bueno, vamos a disfrutar unas horitas acá en West Bay y después irnos para West End. Y llegamos a West End, es otro de los puntos famosos de Roatán. Acá tiene como más barcitos, lugares para comer, está como todo uno al lado del otro. Sí, hay más movida de noche, supuestamente que vamos a volver a comer acá, así que se los mostraremos de noche. Hay una bahía que es donde estacionamos la moto y recién tomamos un café, que se llama Half Moon Bay, está re linda de tiempo ahí. Hay lugares para tomar buen café. ¿A vos qué te No, fue el único que encontré, se llama Crazy Beans. De Experience Café o algo cuestan ahí el café, todo enfrente de esa bahía que les digo, así que a los que les gusta el café es la única que hay acá en la isla de Roatán. Y bueno, miren, es un poco así, tienen la playita, estos más muelles, desde acá salen todas las lanchas a West Bay y otros puntos de la isla, y de este lado tienen todos los restaurantes y bares y cafeterías y todo eso. Bueno, miren, acá sí ya estamos en Half Moon Bay. Como verán, igual las playas no son muy grandes, son chiquitas, ahí también muelle de lanchas. Y de este lado, como les decía, todos los negocios, uno al lado del otro. Más o menos vimos que las reposeras te las alquilan $15 por día. Yo creo que debe haber lugares más baratos también. Quizá incluso acá me parece que debe ser más barato que donde estuvimos en West Bay. Ahí fue donde tomamos el café, en Crazy Bean. Bueno, vamos a quedarnos acá un ratito en la playa. Bueno, y acá estamos comiendo, nos vinimos nuevamente a West End, que es lo que nos queda más cerca del hotel. Vinimos a comer pupusas, estamos en Honduras, todavía no probé las baleadas. Es verdad, pero mañana en el desayuno las tengo que probar. Sí, en el desayuno o en el almuerzo las tengo que probar. Pero vimos que había un restaurancito acá medio salvadoreño. No nos pudimos resistir. Con buenas críticas y no nos pudimos resistir, porque sí, medio cabelí. Son grandes. Son grandes las pupusas, pero me acuerdo que en El Salvador pagamos $1 la pupusa y acá, por ejemplo, esta de camarón con queso está $6. Y la mía 4. Y la de pollo y queso 4. Bueno, ¿probaste? A ver, hacer el veredicto. Tan buenas como las del Salvador. Buenísimas. Bueno, las pupusas para mí, así de estos platos así como tortillas, arepa, todo para mí, puesto número 1. Bueno, y acabo de terminar mi primer buceo. Fue a las 8 de la mañana hoy. El sol se quedó esta vez porque le molestaba un poco el oído. Estuvimos bastante engripados por el tema del volcán. Bueno, yo antes había tenido fiebre, pero yo estoy bastante bien. Vamos a ver qué vemos abajo del agua. La verdad que la claridad es espectacular. La temperatura también es muy buena. Yo soy bastante friolento, entonces estoy usando traje. Pero la verdad que la temperatura del agua es espectacular. Y bueno, vamos a ver qué vemos ahora en este segundo buceo.
Y ya he vuelto de bucear, acá ya me encontré juntitos. con Sol, estamos en Mayaqui. Muy tranquilo porque en realidad pertenece al hotel, claro. Entonces es como si siguiéramos una extensión del hotel acá, funciona de la misma manera. Sí, o sea, por ejemplo, las bebidas alcohólicas o algunas bebidas como gaseosas no están incluidas en el todo incluido. Acá vos las podés consumir y se te cargan a la habitación. Exacto. Y después acá hay sombrillas, todo como... Tenés para hacer snorkel, sí. Está lleno de animalitos, igual ahora en un rato vamos a ir a explorar un poco el Cayo. Así que bueno, a comer, a disfrutar un poco de este lugar y después yo me voy al tercer buceo y ella se vuelve en el micrito al hotel como vino hasta acá. Así que bueno, a disfrutar de este día. Bueno, miren, este es el muelle que llegamos, tanto Sol, que llegó con un barco más grande, como nosotros que llegamos con el barco buceo. Ahí están los cruceros que vienen a pasar el día acá a la isla de Roatán. Y bueno, toda la vegetación de la isla que es espectacular. Hicieron las 2 de la tarde, estábamos... Mira, él se va a bucear a las 2 y yo 2:15 me vuelvo para el hotel. Este es el tercer buceo. Para los que no saben, los buceos duran entre 40 minutos y una hora. Tipo 3, 4 estaré volviendo al hotel. Y bueno, ahí veremos si hacemos algo de pile, playita, tomar algo. Así que bueno, vamos a ver el tercer buceo. Bueno, acá estamos haciendo un poco de playa, ahí está Sol. Algo para destacar es que, el hotel no se caracteriza de una playa gigante porque está orientado más que nada al buceo. Entonces, como la gente se va a bucear casi todo el día, no utiliza la playa, pero sí tienen esta playa que es pequeña, pero está buena para los chicos porque hay poca profundidad. La temperatura es espectacular y bueno, tienen reposeras, todo. Lo único que no es una playa gigante, pero para mí está súper bien. Y acá descubriendo Roatán, tomamos la decisión de agarrar la moto y nos vinimos a la playa más lejana que había. Sí, literal. El punto más lejos. Elegimos ese, Camp Bay Beach. Con la moto se puede llegar perfecto. Sí. Habremos gastado para venir medio tanque. Llenamos antes de entrar, unos 15 minutos antes por las dudas para tener el tanque lleno. Pero se llega bien. Por la ruta van a encontrar estación de servicio permanentemente, sí. Kiosquitos, restaurantes, hay hoteles grandes. Así que por eso no es que vienen a una zona deshabitada. Exactamente. Así que bueno, ahora nos vamos a acomodar en la playa y les vamos a seguir mostrando un poco qué es lo que hay acá en Camp Bay. Bueno, y acá ya estamos disfrutando de la playa. Miren lo que es. Solo casi para nosotros. Hay como 2 parejas más. El color del agua es espectacular. La arena comparada a West Bay es mejor la de West Bay porque era harina la de West Bay. Esta tiene como caracolcitos. Alquilamos reposeras $5 cada una. Para todo el día y... comparado con que te cobraban 15, pero bueno, es un lugar que no es turístico, es conocido mayormente por los locales porque, a ver, acá Roatán tiene 2 cosas negativas. La primera es que todo está privatizado. Las playas públicas, que son West End y West Bay, en toda la playa tenés hoteles, entonces casi que no hay espacios para ponerte, no tenés sombra o tenés que pagar las reposeras. Hoy por hoy es el único lugar, les diría virgen, que pueden entrar así virgen, que no hay hoteles. Hay algunos hoteles perdidos y hay algunos restaurantes más alejados, pero acá no hay nada, no hay baños. Hay una señora que es la misma que te alquila las reposeras, que es la que te vende cerveza y si querés comer algo. Y la otra cosa contra de Roatán es que el turismo masivo llegan los cruceros por el día, como sabrán. Vieron que los cruceros llegan 2000 y pico de personas, se diversifican por toda la isla. Hay gente que la llevan a playas privadas que van los cruceros, pero hay gente que decide ir, por ejemplo, a West Bay, que es la playa más famosa, incluso considerada una de las más hermosas del mundo. Entonces se va a West Bay, y West Bay la ves explotada de gente. Sí, además entre que es chiquita, entre los hoteles, entre todo, no tenemos. Así que dijimos, vamos a escaparnos del turismo, vamos a escaparnos de lo masificado, y nos vinimos a este lugar y la verdad que la pegamos justo. Decisión correcta. Sí.
Nada, caminando por Camp Bay. Hay bastante viento, día ventoso, pero para soportar el sol creo que está muy bueno. Nos vinimos caminando como para el lado contrario a donde estábamos, para que voy a mostrar. Pero básicamente hay más casas privadas y algún que otro hotel abandonado porque no vimos mucha gente. Miren, nosotros venimos más o menos desde esa punta. Llegamos casi al final de la bahía, miren los colores, qué lindo. Bueno, recomendamos también traer agua, traer comida, porque no hay mucho. No se piensen que va a haber bares al costado, no hay nada. No, esta señora que vende cosas, pero lo ideal sí es traerse algo de bebida. Igual como les dijimos, hay unos mercaditos unos 15 minutos antes de llegar, que son del pueblito que está llegando a la playa. Ahí van a poder comprar. Pero sí, no hay mucho, no es para venir a comer, no hay baños, solo está eso de las reposteras y ya. Bueno, y llegamos justito para ver Estábamos tomando un café y vimos que el cielo se estaba poniendo, pero no naranja, lo que le sigue. Sí, porque nuestro hotel no se veía completo y llegamos acá a West End, que hay unos muelles y se ve perfecto la caída del sol. Tienen que pasar un poquito más la playa, porque en la playa no lo ven porque lo tapa como todos unos árboles, así que si se vienen al muelle, lo ven. El muelle se ve cayendo perfecto, así que bueno. Y hemos llegado a nuestro último día en Roatán. Nos vinimos para West Bay. Sí, porque nos encantó la playa, la verdad es que la arena es espectacular. Así que dijimos, bueno, ya que tenemos 2 horitas, nos vamos para la playa. Literalmente es una pileta. No hay viento, el calorcito, muy buena playa. Creo que, o sea, hablando de lo que uno tiene como playa paradisíaca, probablemente sea la mejor de Roatán, sin dudas. Definitivamente. Nos despedimos de Roatán. Nos vamos muy felices de haber estado acá. La verdad es que toda la experiencia, toda la semana estuvo impresionante. Bueno, él buceó mucho más que yo, así que todo fue full buceo. Sí, a ver, no necesariamente tienen que venir a Roatán. Quieren bucear, las playas están buenísimas. Obvio que es un destino famoso por el buceo. No sé, me han dicho que hace unos años era mucho mejor, como que el coral, bueno, como está pasando en todo el mundo, el coral se va muriendo, cambios climáticos avanzan y bueno, eso se ve también debajo del agua. Pero nada, muy lindo, vimos lindas cosas y vale la pena venir a bucear. Vamos a seguir por Honduras, ya partimos a San Pedro Sula. Y de ahí a Copán. Y de ahí a Copán. Así que nada, nos despedimos de acá de la isla y quisimos conocer un poco más de Honduras para no solo quedarnos con Y eso también estuvo playa. muy bueno. La verdad es que haber alquilado la moto, las rutas están muy bien, o sea, las calles están bien. Hay zonas y zonas, obviamente, ¿no? Pero se puede andar perfecto. A la seguridad lo mismo, nos sentimos re tranquis. En todos lados puede dejar la moto, así que eso también súper recomendado. Sí, acá en la isla por lo menos es así. Así que bueno, vamos hacia un próximo destino en Honduras. Chao.